Nací, Banfield siempre estuvo lejos. Allí transcurrió mi ¿Quién es niñez esa y mi nena tan bonita? juventud. Esa nena soy yo entre los 4 y los 5, y que me encantaba ya de chiquita mostrarme, y mi mamá, que le gustaba coser, me hizo ese disfraz de aldeana que está precioso. Es un lindo recuerdo. Bueno, y ahora la vamos a escuchar hablar. Banfield siempre estuvo lejos. Es el libro que escribiré cuando sea grande. Me haría muy feliz que lo leas. Ojalá te guste. Encima me emociona la voz. ¿De quién es esa voz? Esa voz es de mi nieta, la mayor, que hoy tiene 10 años. Es muy picuda, va a comedia musical, canta, baila, es un espectáculo. Bueno, y Sí, fue es porque verdad. la voz más parecida a lo familiar que podíamos encontrar, ¿no? Bueno, pero Claro. además de que sos vos, que es la voz de tu nieta, es la tapa de tu libro, de tu segundo libro, ¿no? Sí, fue de casualidad que hemos elegido ese título, pero sí era el sentimiento que yo tenía de joven, cuando empecé a salir de casa, digamos, ¿no? Que todo nos quedaba lejos, pero era la época en donde no había tanta posibilidad. Hoy Banfield con un auto llegás al centro, con suerte, si no hay piquetes, en 15 minutos. Pero en esa época realmente yo sentía que había que tomar el tren, que había lejanía, si no el colectivo tardaba más, y era compleja la situación. Lo pensé a la hora de ir a la facultad, o sea, en varios momentos de la vida sentí que Banfield era lejos, Bueno, era contanos vivir. cómo fue el proceso de escribir tu autobiografía. ¿Cómo se te ocurrió? ¿Por qué se te Bueno, ocurrió? ¿Qué eh, dificultades tuviste? yo Bueno, venía vamos por escribiendo partes. Yo venía escribiendo cuentos, narraciones, pero yo tenía como un secreto que no se lo había dicho a nadie, que lo vivía con mucha culpa y vergüenza. Entonces dije, bueno, llegó el momento de 70 más. Yo digo que los 70 son la edad claro, la edad de ¿cómo la sinceridad. Ya a esta edad, no sé, tiene que ser algo muy terrible para que no lo puedas decir. Entonces yo despacito fui probando, primero con mis compañeros, y bueno, la idea fue ponerlo en el libro, poner la realidad de lo que había pasado en el libro, y así fue como se enteraron mis hijos y bueno, muchas personas. Pero bueno, ahora estoy súper feliz Bien, pero el por libro es haberlo. mucho más que haber contado un secreto. No, obviamente, obviamente. Eso es un capítulo de mi vida. Es más, recién estaba mirando para leerles algo del libro, y estoy como esa madre que le pide que elijan un hijo para hacerse notar, y la verdad que no sabe con cuál. Y bueno, me quedé con un capítulo de Malvinas, que es la época, cómo coincidió Malvinas en mi vida. Hay muchas cosas, realmente son recuerdos, y después lo diluyo al momento actual. Hablo de mi madre mucho, no hablo tanto como he visto otras autobiografías de de mis antecesores, porque tengo poca información. Las dos familias vienen de Italia, pero sé hasta mis bisabuelas. ¿Y qué dificultades tuviste al escribir esta autobiografía? Dificultades. Al principio sentís como bastante emoción, bastantes ganas. Y después llega un momento que te empezás a replantear, pero ¿a quién le interesa? Típico, ¿Realmente para qué? típico. Este, esas cosas que uno dice, pero si una vez que esto esté escrito lo van a poner en un cajón, qué sé yo, no sé, cosas en donde realmente sentía que no valía la pena.
Y bueno, y después no, después me fui convenciendo, mirando, escuchando otras autobiografías, que realmente es un trabajo no solo literario, sino terapéutico. Y además después te pasa que lees cosas tuyas y decís, pero esto lo escribí yo, qué bien que está. Es verdad, ¿cómo pude ser capaz? Y Es contame verdad. las repercusiones que tuvo en la familia. Muy contenta, muy contenta. Mis hijos, por ejemplo, una de las preguntas que rescato fue, ¿por qué no lo supe antes? Y entonces yo les devolví la pregunta diciendo, ¿a qué edad, ustedes que son padres ya, le decís a un niño lo que yo no quise decir? Sí, tenés razón, en la adolescencia ni loco, en la niñez ni pensar. En la adolescencia ni loco, porque los adolescentes son cuestionadores, problemáticos. ¿Y cuándo? ¿A los 20, a los 23? No se sabe. Entonces, bueno, fue una manera Igual les muy cuento a los que estén escuchando esta entrevista que no les vamos a contar el secreto. Si lo quieren saber y quieren leer la historia completa, te pueden pedir el libro a vos. eh, dejaremos en algún lado el correo o me escriben a mí y yo les mando el correo de Ana para que se comuniquen con ella. Sí, estábamos en las repercusiones. los vendí a algunas amigas cercanas y lo regalé en familia, a las familias políticas también, Ujú. personas que me conocen de mucho tiempo y que muchos ya saben, digamos, todos los hitos de mi vida, pero no todos. Pero aparte no es solamente que sepan que estudié, que fui a la Facultad de Odontología, que tuve un laboratorio, no, no, es cómo repercutieron esas cosas en mí. Ser maestra de una escuela carenciadísima como era la escuela de Puente La Noria hace 40 años atrás, donde pasaba el aguatero porque no había agua corriente. Todo eso es una experiencia que a uno que viene de una clase media, ¿cómo puede ser que haya una escuela que no tenga agua? Uno cae así y eso la enriquece totalmente, eso es, y no se lo olvida jamás. ¿Aprendiste algo en el taller? Ahora me decís que no y yo te mato. Obviamente, obviamente. No, 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 no. Fue una compañía para el libro, un llevarme, digamos, pero tuvo correcciones, uno cree que todo lo que siente lo puede largar así, no es así, porque hay un poco de dolor mezclado, entonces viene muy bien la escucha de los compañeros, la tuya, y el armado concienzudo, ¿no? Sí, sí que Ahora, yo aprendí. recuerdo que las correcciones te molestaban mucho. Molestando, me siguen molestando porque soy una novata. ¿No? Uno cree siempre que escribe, no sé, a lo Cortázar, pero después uno empieza a darse cuenta que hay palabras de más, que hay adjetivos muy usados, que hay ese tipo de cosas, que ella entrar en nivel de corrección y que me parece bárbaro, ¿no? Porque no siempre vamos a estar escribiendo con el corazón nomás. Sí, yo me acuerdo que te volvía loca con los inicios y los finales de cada capítulo, ¿te acordás? Sí, 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 es verdad, es verdad, es verdad. Ahora, porque uno tiene que lograr como que el que lee se interese después de cada oración, ¿viste? No solamente, o sea, por supuesto el principio y el final de un capítulo para tener ganas de seguir el siguiente, pero en realidad es un efecto que uno tiene que lograr con cada palabra que escribe, ¿no? Yo no sé lo que ha pasado con este libro, pero todas las personas me dicen algo que yo digo, pero ¿cómo puede ser? No pude parar, me han dicho, no pude parar, lo tuve que leer de un tirón, lo leí todo en el fin de semana. Se lo he dado a una cuñada que vive en Boston. Vos sabés que no pude parar, empecé en el avión y me estaba buscando momentos y lo terminé volando. Sí, el libro tiene un gancho que no sé si lo buscamos, ¿eh? Pero bueno, tiene mucho gancho. Ah, me encanta que el plural, no, es todo tuyo el libro, Ana, es todo tuyo. Contame, ¿qué recordás especialmente del taller?
¿Alguna persona que recuerdes? ¿Alguna situación que recuerdes? Te quería contar la parte donde yo, en el libro, no en un capítulo que se llama Mi página más negra, y yo tuve realmente pudor antes de contarlo a mis compañeros. Pensé que podían cambiar el concepto que tenían de mí, porque ya hacía más de un año que nos conocíamos, y no, todo lo contrario, fue una demostración de afecto y de cariño y de apoyo. Eso fue muy lindo. Y después el taller tiene la alegría o no de todos los días que nos encontramos, esas personas, algunos son amigos, otros no, pero sí sabemos que disfrutamos de lo mismo, ¿no? ¿Y te acordás de algún texto en particular? Justa de acordarme de uno. No, 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 no. Gusta, no, porque Eh, eso, sí, cada uno, curiosidad pasa mía que uno nomás. empieza a darse cuenta que cada uno tiene su forma de escribir, y Angie, yo diría que es la poeta número uno, le pone rosas, moños y mariposas a todo lo que escribe, es un encanto, sus escritos son un encanto. Jorge le gusta el policial, es donde más se luce, sabe sorprendernos, sabe hacer suspenso. Y bueno, por eso uno va conociendo, cuando hay algo que se va del estilo en alguno, no parece escrito por fulano, o no parece escrito por mengano, porque uno ya se acostumbra a que los escritos de cada uno tienen sus características, ¿no? ¿Y cuál es tu próximo proyecto, Ana? Porque ya uno cuando termina uno tiene que empezar otro. Es verdad, es verdad. Lo que pasa es que me quedo ahí en las mieles todavía, ¿no? Pero sí, Hay que sí me trabajar gusta. porque si no se pierde el ritmo, se Sí, no, pierde no. mucho cuando Desde uno ya, lo que me gusta es escribir sobre mujeres. Ya mi Ujú. libro tiene un hilo conductor de mujeres. No porque yo sea una feminista a ultranza, pero he vivido, cuando uno pregunta quién sos, uno empieza a salir con lo que hizo, o de qué trabajó, o de qué estudió. Pero eso no es quién es uno, ni los sentimientos, ni lo que piensa, ni a lo que... Entonces, a veces, sobre todo en las mujeres, puede haber algún hombre que tampoco también esté medio perdido, pero es muy común en las mujeres, y en las mujeres cuando se separan, que no saben quién son sin el marido al lado. Ujú. Y es un proceso. Por eso digo que me gusta escribir sobre ese tipo de mujeres, o las que están tan seguras de ser muy están muy seguras de su rol, pero cuando algo se mueve en esa familia, que es como una canasta de huevos, y si le sacas uno, que cuando algo se reacomoda, se vienen abajo totalmente, porque realmente no nos han enseñado a valorarnos. Hablo de mujeres de 70, ¿no? Mm. Pienso que la mujer hoy... Hay un libro que yo ya lo he mencionado, pero que está bueno, que deberías por ahí leer, que es el que escribió este escritor, que lo escribió como a los 90 años, que creó el personaje de Montalbano, Camilleri, un libro que se llama Mujeres. No sé si lo leíste. Yo lo he mencionado alguna vez. no, Pero bueno, es un libro súper interesante. Primero, porque además lo escribió cuando ya era un hombre grande. Él escribió muy buenos libros de tinte muy autobiográfico en sus últimos años. Y son las mujeres que a él lo impactaron de alguna manera. Entonces escribe historias sobre esas mujeres. Esas mujeres son mujeres reales, otras mujeres son de la historia, otras son de la literatura. Y con eso, bueno, va armando breves relatos que son uno más lindo que el otro. Inclusive creo que se llevaron al cine, a una documental, a una serie que creo que se veía por televisión, creo. Ese es un buen libro que te puede orientar porque, bueno, mujer es muy amplio. el perfil sobre el cual quiero escribir Bien. mi próximo Vol- objetivo. sí, volviendo un poquito para No, no, atrás, no, no. no olvidé preguntarte una cosa que me parece importante. ¿Qué te enseñó escribir sobre vos misma? Porque siempre uno aprende algo sobre uno, sobre los demás, sobre la vida. En realidad, yo escribo el libro una vez de haber hecho terapias muchas veces. Entonces ya lo venía aprendiendo, y en el libro uno a veces cree que los problemas son más grandes de los que son,
Uno cree que es la única que tiene problemas, en que siempre todo está en la niñez. Cuando, cuando sos descalificada de niña, vivís descalificada toda la vida, por lo menos hasta que lo veas, hasta que el problema puedas verlo. Y como eso, muchas cosas. El libro plasmó un montón de cosas que yo vine trabajando en algunas terapias. No hice una terapia larga de años, pero sí he tenido momentos cuando estuve enferma de cáncer, por ejemplo, gracias a Dios, en ese momento me acompañó una terapeuta, porque si no, hay cosas que me han pasado en la vida fuertes que no ocurren tan bien, Ujú. digamos, ¿Y pensaste con los... que le falta algo al libro, que algo que olvidaste decir, que te gustaría agregar? No, me acordé de cosas que podrían haber ido, pero bueno, no importa, tendría que ser, no sé, un libro de 800 páginas. No, no, Y qué le dirías a está alguien perfecto. para que escriba su autobiografía? Bueno, Yo algo muchas dijiste, veces ya dijiste lo que he hecho. terapéutico. Yo he tenido con algunas personas charlas que siguen rumiando dentro de sus problemas, pero que son problemas de hace 30 años capaz, Ujú. y igual lo siguen rumiando, pero ahí, en la intimidad, y darlo a conocer en un libro, no se anima, no se anima. Yo he tratado de estimular a personas, porque realmente el pasarlo a palabras y armarlo en un libro es muy sanador, Bien. muy sanador. Bueno, léenos eso que elegiste para nosotros, a ver. Mira, como ya te digo, como no quiero leer una sola cosa, te voy a leer Pedacito. Bueno, es pedacitos. genial, me Si te encanta. parece, si te parece. Sí, bueno, sabés que Este, lo que lo presentamos en la Feria del Libro, ¿no? O sea que vas a tener ¿viste? unos, digo para que te vayas preparando. Que es Malvinas y yo. Una mañana cualquiera, sin previo aviso, entramos en guerra para recuperar las Islas Malvinas. Estábamos confundidos. Por un lado, nos salía la argentinidad y nos llenaba de orgullo que esas pequeñas islas que dibujábamos en el mapa en el colegio volvieran a nuestras manos sus verdaderos soberanos. Pero un gran temor por los muchachos que iban a defenderlas, sin armamentos modernos y con poca instrucción. Era la lucha de David y Goliat. Argentina entraba en guerra con el Reino Unido. El jardín de infantes en donde yo trabajaba quedaba a unas pocas cuadras de la base aérea. Un par de maestras vivían en la base al estar casadas con personal jerárquico. Recuerdo que las primeras veces que fui a la zona, tomaba con el auto por la calle que costea el barrio y se dejaban ver las casitas todas iguales que ocupaba el personal con hijos, y los solteros vivían en un edificio central. Todo muy prolijo, pastito cortado, las casas con flores. Ni si me hubiera ocurrido que un año después miraríamos con temor y angustia para ese lado. Todos teníamos a alguien cercano, conocido del barrio, familiar, que lo habían reclutado o estaban por hacerlo. Nosotros temíamos por mi hermano, que había salido del servicio militar hacía un año. Al jardín llegaron instrucciones de defensa civil, de cómo actuar en caso de bombardeo, cajas con fotocopias informándonos, por ejemplo, dónde esconderse o cobijarse. Las maestras, a su vez, reunimos a los padres para compartir esa información con el barrio. Una compañera, casada con un piloto, que salió para las islas con un Hércules, era nuestro ejemplo. Mamá de 3 nenes estaba contenta porque se estaba escribiendo una página de la historia y su esposo sería parte de... Evidentemente, en la base tenían charlas motivacionales. El resto de nosotras teníamos miedo. Buen final, Y buen después final, les buen quiero final, otro. buen final. Digo, buen final. Sí, sí, te escuché. Un poco lo que les decía antes, quién era yo. Pasaron los primeros días, las primeras semanas,
Siempre el momento más doloroso era sentarnos a cenar. Al mediodía, el apuro por llegar a tiempo al colegio era prioritario, pero en la cena sentíamos la falta de papá. Servía los 3 platos y después de los primeros bocados, ya estaba satisfecha. Y es así como seguía adelgazando, método que años más adelante traté de utilizar infructuosamente. Parece que debe ser auténtico el sufrimiento para que se cierre el estómago. El sentimiento que más recuerdo de aquellos primeros tiempos era el miedo, no a los ladrones, ni a la vuelta de enfermedad, ni la situación económica. Era un miedo irracional a no ser o a no estar a la altura de las circunstancias que la vida me imponía, a desaparecer al no ser la esposa de. Llevaba todas esas preguntas, dudas y reflexiones a terapia, y fui allí en ese espacio donde pude pensarme sin ser la mamá de Mariano y Julián, ni la esposa de Daniel. Bueno, querida, Sinónimo. gracias por Bueno, muchas esto y nos estamos viendo. Un besito. Chao. gracias.